buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener este interrogante. ¿Dónde quedó el desarrollo para Honduras? La minería, la compañía bananeras y la maquila. Promesas históricas de procesos económicos que desencadenaron explotación laboral, desigualdad estructural y mucha dependencia. A continuación, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante en nuestro país, ya que a lo largo de la historia de Honduras, diferentes actividades económicas han llegado prometiendo procesos y bienestar. Primero fue la minería, durante una época colonial, luego las compañías bananeras en el siglo XX y actualmente la industria maquiladora. Aunque cada una generó empleo, también produjo profundas desigualdades sociales, explotación laboral y dependencia económica. Cuando escuchamos la palabra desarrollo, generalmente pensamos en empleos, mejores salarios, educación, mejor salud e infraestructuras. Sin embargo, la sociología nos invita a preguntarnos quiénes realmente se benefician de ese desarrollo y quiénes pagan este costo. Por eso existe esta paradoja de desarrollo nacional. También tenemos el desarrollo bajo el ente sociológico. Tiene tres principales funciones, que son más allá del PIB, dependencia del extranjero y la paradoja estructural. Desde la sociología, el desarrollo no se mide únicamente por el crecimiento económico, sino también por la calidad de vida de la población, la igualdad de oportunidades, la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Diversos sociólogos sostienen que cuando un país depende de empresas extranjeras que extraen recursos o aprovechan mano de obra barata, pueden crear económicamente sin lograr un verdadero desarrollo social en el país. Es decir, puede ser una producción o exportación muy buena, pero la mayoría de la población continúa viviendo en la pobreza. La primera promesa de riqueza. Durante la época colonial, Honduras fue explotada principalmente por sus minas de oro y de plata. En ese momento los españoles afirmaban que la minería traería riquezas y desarrollo al territorio. Sin embargo, esta riqueza no benefició a la población hondureña, ya que la mayor parte del oro y la plata que se extraía era enviado a España. Para obtener estos recursos, los pueblos indígenas fueron obligados a trabajar en las minas bajo condiciones muy difíciles. Realizaban trabajo pesado, enfrentaban largas jornadas de trabajo y en muchos casos eran forzados a trabajar sin recibir un pago justo. Además, muchas comunidades fueron desplazadas de sus tierras para facilitar la explotación de las minas, lo que afectó su forma de vida y sus costumbres. Al mismo tiempo, toda la riqueza que generaba la minería quedó concentrada en un grupo pequeño de personas, principalmente los colonizadores y las autoridades españolas. Mientras ellos obtenían grandes beneficios económicos, la mayoría de los pueblos vivían en condiciones de pobreza y explotación. Si analizamos esta situación desde un enfoque sociológico, podemos observar una relación de dominio. Esto significa que un grupo con mayor poder controlaba los recursos naturales y también a las personas que trabajaban en ellos. Los indígenas eran utilizados como mano de obra, pero no disfrutaban de los beneficios que producía su propio trabajo. Por esa razón, este es un claro ejemplo de desigualdad estructural, ya que la riqueza y el poder estaban distribuidos de manera muy injusta. Un grupo muy reducido concentraban los beneficios, mientras que la mayoría de las poblaciones disfrutaban las consecuencias de la explotación, el trabajo forzado y la falta de oportunidades. En conclusión, aunque la minería fue presentada como una oportunidad para generar riquezas, en realidad beneficiaba principalmente a España y a un pequeño grupo de personas. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las compañías bananeras. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron empresas estadounidenses como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company.
Estas empresas cuando llegaron a nuestro país prometieron buenas cosas, ¿verdad? Como empleo, inversión, construcción de ferrocarriles, puertos y crecimiento económico. Y efectivamente, ¿verdad? Construyeron infraestructura, pero no para beneficiar al país, sino que principalmente para transportar el banano hacia los Estados Unidos. Estas compañías vinieron a lucrarse y a explotar a nuestros empleados, a sus empleados, ¿verdad? A nuestra población, ya que las ganancias eran más para ellos, ¿verdad? Que para beneficiar a los trabajadores. A ellos no les importaba el bienestar y el desarrollo económico del país, y los beneficios obtenidos eran pocos, ya que los trabajadores recibían bajos salarios, tenían largas jornadas laborales, vivían en condiciones precarias y tenían pocos derechos laborales. Además, las compañías llegaron a tener tanto poder que influían en las decisiones políticas del país, y de allí surge el término República Bananera, que describe a un país cuya economía y política dependen excesivamente de empresas extranjeras. Derrocaban o imponían gobiernos afines para proteger sus intereses. Presionaban también a los gobiernos para obtener tierras, exoneraciones y beneficios. Y esto provocó que muchas de las decisiones que tomaban los gobiernos eran más para favorecer a estas empresas que para favorecer a la misma población. Gracias. La teoría de la dependencia aplicada. Soberanía fragmentada. Las bananeras concluyeron un estado dentro de otro estado. Esto explica que las grandes compañías transnacionales bananeras no solo sembraban fruta, controlaban los ferrocarriles, los puertos, el correo y las leyes locales. Tenían tanta autonomía que el Estado Nacional no tenía poder real sobre estos territorios. La riqueza generada para repatriada directamente, impidiendo la acumulación de capital nacional y abortando la formación de una burguesía industrial local. O sea, la riqueza que se generaba con el sueldo y el esfuerzo local que se quedaba en el país para construir escuelas, hospitales o infraestructura políticas. Esos ingresos se enviaban directamente a las sedes de las compañías en el extranjero, o sea, el centro. Y al quedarse sin dinero aquí, se impidió la acumulación de capital nacional. Esto significa que el país no pudo desarrollar industrias propias ni consolidar una clase impresional o burguesía industrial. Ahora, la teoría de la dependencia. Sociológicamente, el subdesarrollo en América Latina no es una etapa previa al desarrollo, sino una consecuencia directa del diseño económico mundial: alimentar el centro industrial mediante la subordinación de la periferia. Cuando habla dice la teoría económica tradicional, o sea, la época decía que el subdesarrollo era solo una etapa, como por ejemplo en América Latina, fuera un niño eventualmente crecería y se volvería desarrollado. La teoría de la dependencia dice que eso es falso. Desde una perspectiva sociológica, el subdesarrollo es el resultado directo de cómo está diseñado el sistema económico mundial. Ahora, el significado de la huelga. Esa imagen de la huelga representa la resistencia social. Los movimientos obreros y sindicales surgen precisamente como una respuesta y un choque contra esa estructura de explotación y subordinación. Es el pueblo intentando romper las cadenas de esa dependencia económica y laboral.
Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre un tema clave que sería lo que es para la economía y la sociedad de nuestro país, que sería lo que es la maquila en Honduras. Como sabemos, la maquila se ha convertido pues, en una de las principales fuentes de empleo a nivel nacional. Su principal función es la producción de gran escala pues, de ropa, calzado y otros artículos para marcas internacionales muy reconocidas. El impacto económico pues es innegable. En este sector pues se han generado miles de puestos de trabajo, abriendo oportunidades cruciales pues específicamente para las mujeres jóvenes quienes muchas veces pues son el sustento de sus hogares. Más sin embargo, para entender lo que es la realidad de la maquila pues debemos analizar la otra cara de la moneda. Detrás de estas cifras pues, de empleo existen problemas, sociales urgentes que pues enfrentan los trabajadores día con día. Uno de los principales desafíos pues que se destacan serían los salarios relativamente bajos, que muchas veces no cubren pues con el costo real de la vida. También podríamos mencionar que sería otro desafío, una fuerte presión psicológica y física por cumplir metas de producción muy estrictas. También podemos decir que las jornadas laborales extensas que limitan el tiempo personal y familiar. También sería la poca estabilidad laboral, ya que genera incertidumbre a largo plazo. Y pues finalmente sería una alta dependencia de empresas extranjeras, lo que significa que la economía local queda vulnerable a las decisiones corporales de otros países. En conclusión, pues aunque las maquilas es un motor económico que da sustento a miles de familias hondureñas, no podemos ignorar que lo hace a costa de condiciones laborales muy duras. El verdadero reto para el futuro no es solo crear empleos, sino garantizar que esos empleos sean dignos, justos y seguros para nuestra gente. Muchas gracias. Buenas noches. El desarrollo bajo el lente sociológico. Inserción asimétrica. Desde la sociología, la maquila ofrece manera moderna de inserción en la economía global, donde la mayor ganancia queda en las empresas internacionales y no en los trabajadores. Suele pasar que estas empresas deciden trasladarse a otros países con mano de obra más barata. Esto implica que muchas personas quedan sin empleo y esto demuestra lo vulnerable que es la economía que depende de inversiones extranjeras. En comparación tenemos estas tres etapas. La actividad, la minería promete riqueza, pero la realidad social es explotación indígena y la extracción de recursos. La maquila promete un empleo y crecimiento en la economía, pero la realidad social son bajos salarios y dependencia de capital extranjera. Al que ofrecen oportunidades laborales, muchas veces estas mantienen relaciones laborales desiguales. Por un modelo centrado en las personas. La minería, el banano y la maquila demuestran que el desarrollo real no se reduce a la mera atracción de divisas y un verdadero progreso que ocurre cuando existen empleos dignos, salarios justos, educación y salud universal. Una distribución de riquezas que prioriza y beneficia el bienestar humano sobre el lucro foráneo. La sociología nos enseña que un verdadero desarrollo no consiste únicamente en atraer inversiones extranjeras. Un país en desarrollo es cuando existe empleos dignos, los trabajadores reciben un buen salario, hay acceso a la educación y salud y se reducen las desigualdades sociales. Honduras ha recibido diferentes oportunidades económicas a lo largo de su historia, pero muchas veces esas oportunidades han favorecido más intereses extranjeros
que al desarrollo integral del país, por lo que se concluye que la minería en las compañías bananeras y la maquila representan distintos momentos de una misma realidad, actividades económicas que prometieron desarrollo, pero que también dejaron exploración laboral, dependencia económica y desigualdad social. Desde una perspectiva sociológica, el reto de Honduras no es únicamente atraer inversión, sino que construir un modelo de desarrollo que coloque en el centro a las personas y que garantice los derechos laborales, distribución equitativa en riqueza y mejores oportunidades para la población. Muchas gracias.